Genial. Buenos días, vamos a esperar un poquito hasta que la gente que estaba en la sala de espera se vaya uniendo a esta sala para comenzar este primer café con emprendedores del 2022. A ver. Bueno, la cifra de personas que están asistiendo a este evento sigue subiendo, así que esperamos un poquito más y ahora comenzamos en breves segundos. Vemos que sigue subiendo la cifra, se van conectando. Seguro que mucha gente llegará tarde, como suele ser normal. Pero bueno, yo creo que podemos ir empezando. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos al primer Café con Emprendedores de este 2022. Desde este Café con Emprendedores, desde este evento, queremos acercar la innovación y el emprendimiento a toda la comunidad de la Fundación. Y para ello traemos a referentes del ecosistema emprendedor, como son David y Ricard de Mondo, que es una startup del sector InsurTech y que además tiene la característica de que es una startup participada por el programa Venture Capital de Bankinter, un programa compartido entre la Fundación Innovación Bankinter y Bankinter Capital Riesgo, donde invertimos en startups con los fondos del banco. Y bueno, ya vamos a dar paso a Ricard y a David. Lo único que antes de darles paso, me gustaría recordaros que durante todo el evento podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat y al final, durante los últimos 15-10 minutos de este Café con Emprendedores, yo se las transmitiré a Ricard y a David y seguro que estarán encantados de responderos lo mejor que puedan. Y lo dicho, ya vamos con nuestros invitados de hoy, David Pérez y Ricard Domenech, fundadores de Mondo. David, Ricard, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos y a ver si pasamos un buen rato y contamos nuestra experiencia. Seguro que sí, seguro que va a ser enriquecedor para todos. Oye, comentarnos vuestros comienzos y ya no hablo de Mondo, hablo de vosotros a título personal. Sé que ambos habéis tenido durante vuestra vida experiencias internacionales, sea durante vuestra época de estudiantes, durante vuestra etapa laboral. ¿Cómo fueron esos comienzos, digamos, antes de Mondo, antes de que surgiera la idea? Sí, pues bueno, como dices bien, ¿no, José Carlos? Al menos mis comienzos, pues yo tenía un mindset bastante movidito, ¿no? Internacional. Hice un Erasmus en Bruselas todo un año. Yo estudié de Administración y Dirección de Empresas aquí en Barcelona, en la Autónoma. Hice ese Erasmus, como decía, en Bruselas. Y después de ese máster, pues, hostia, quería continuar estudiando, no quería trabajar y me busqué un máster, ¿no? En ese máster, pues también estuvimos una época en Sudamérica y claro, pero ese año de máster también acabó, ¿no? Y ya sí que ya no había otra manera de continuar que no fuese trabajando. Pero me daba mucha pereza empezar a trabajar pues, en una consultoría, hacer tantas horas. Y dije, ¿qué puedo hacer para buscarme como un año sabático, ¿no? Igual que pues, hice el Erasmus y luego empalmé con el máster y yo quería continuar en esa vida, ¿no? Esa vida de viajes arriba y abajo que me encantaba, me enamoraba y entonces pues busqué empresas, ¿no? Pues que tuviesen programas internacionales de formación que durasen entre 12 y 24 meses. Y pues aquí en España había como unas 6-7 empresas que ofrecían en esa época ese tipo de programas. Eché currículums en todas y la verdad es que nunca había pensado en trabajar en seguros, ¿no? Un sector gris, un sector pues, que me apetecía realmente poco. Pero la propuesta que me hizo Zurich fue muy chula, fue muy atractiva, de visitar o estar trabajando en diferentes países, ver diferentes roles en cada uno de estos países durante esos 12 meses, que luego se podía prorrogar un poquito, y eso pues a mí pues me encantó la idea, ¿no? Y así pues fue como empecé a trabajar en Zurich y a trabajar en el mundo de los seguros, es decir, partiendo de la base que me gustaba o quería tener una continuación de ese Erasmus, ¿no? Que ya duró con el máster y que lo alargaba ese tercer año con digamos, la primera experiencia laboral real en el mercado. Y así fue mis inicios en el mundo de los seguros.
Oye, súper interesante, Es súper decir, de interesante. rebote. O sea, pero bueno, es algo muy relacionado con Mondo, ¿no? Porque entraste en el mundo de los seguros porque querías viajar, ¿no? Porque querías seguir conociendo mundo. O sea, que al final, Exacto, sí, sí. No sé, al final el tema hicisteis de buen los match. viajes para mí desde bien pequeño ha sido una pasión, ¿no? Siempre he estado viajando, tanto en Europa como fuera de Europa. Claro, antes era más joven, ¿no? Y con lo cual el poder adquisitivo tampoco era elevado y eran más viajes europeos, ¿no? Pero el tema de viajar, mover, conocer culturas, comer cosas diferentes, olores, gente, eso siempre me ha atraído muchísimo, ¿no? Y era una forma de continuar pues eso, pues lo que te gusta, esa pasión, ¿no? Y luego pues ya entrando en el mundo laboral que al final tienes que trabajar de algo, tienes que hacer algo. Y yo tampoco tenía una vocación clara, no quería ser bombero, ni astronauta, ni médico, ¿no? No tenía claro qué quería hacer. Entonces, Como tantos, sí, como tantos. Y en tu caso, David, Pues es una experiencia muy similar también, ¿no? Yo creo que poca gente puede decir que está en seguros por vocación, ¿no? Es un poco casi accidental. A pesar de que la industria aseguradora es una industria en esencia muy bonita, ¿no? Porque al final se trata de una comunidad de gente que entre todos pagan un poquito para que el día que le pasa algo malo a un miembro de esa comunidad le podamos compensar entre todos, ¿no? O sea, la esencia del seguro es muy bonita, pero sin embargo la industria tiene una percepción por parte de la sociedad negativa, ¿no? Entonces todos acabamos, yo creo, o muchos, la mayor parte acabamos en seguros un poco por azar, ¿no? Y yo estudié Derecho Económico, hice el último año de Erasmus en Turín, pero quería perfeccionar mi inglés, entonces me fui un año también a trabajar a Edimburgo, me tiré unos cuantos meses limpiando muchas habitaciones de hotel al día, pero fue una experiencia también muy enriquecedora. Y luego volví a España, empecé trabajando para S2G, una unidad de Deloitte de consultoría, en la que aguanté un año y medio. La verdad es que, bueno, todos conocemos un poco la dinámica de estas consultoras, ¿no? Y no era lo que a mí me apetecía en ese momento. Surgió la oportunidad de entrar en Zurich, hice un proceso de selección para una posición muy atractiva de Strategic Assistant en la oficina del CEO, y fue mi manera de empezar en los seguros. Luego hemos tenido una trayectoria en la que hemos pasado dentro de Zurich por diferentes unidades, ¿no? Entonces, Ricard y yo no somos fundadores técnicos, pero tenemos una visión bastante amplia del negocio asegurador, ¿no? Que nos ha dado un poco pie a continuar en nuestra vida emprendedora por esta línea. y los dos tenéis ese punto en común, ¿no? Ahí fue donde os encontrasteis, en Zurich Seguros. ¿Cómo os conocisteis? hostia, pues nos conocimos él trabajaba, por eso como decía, ¿no? En la oficina del CEO, creo. Yo todavía estaba en otra división, que era Vida, pero teníamos un amigo en común que era muy deportista. Él también, David, también era la hostia deportista, yo también lo era. Entonces, ese chico, que se llama Sintu, pues fue un poco de bisagra, ¿no? Y entre los tres, que éramos muy deportistas, que estábamos en tres áreas diferentes, dijimos, coño, ¿cómo podemos hacer esto? Que el tema del deporte esté un poco más embedded en Zurich y que nos dé pie a nosotros a hacer pruebas deportivas, pero sin pagarlas nosotros, ¿no? Es decir, involucrar un poco más la Zurich, ¿no? Y ahí es cuando nos conocimos y es cuando fundamos la Zurich Sports Club, que al principio, pues ya sabrás que pues un proyecto inicial que nos costó la vida que nos lo probase en comité de dirección porque no lo tenían claro, los valores, un budget inicial súper bajo, que eran, no sé, 30.000 euros, y le costó eso, que nos dicen 30.000 euros subiendo a comité de dirección. Bueno, y ahí es cuando nos conocimos y empezamos pues eso, a colaborar en el proyecto de Zurich Sports Club, que al final el Zurich Sports Club fue la semilla de lo que ahora es todo el patrocinio que tiene la Zurich en España en relación a las maratones, ¿no? Pues que empezó con Barcelona, que tiene Sevilla, que tiene Valencia, con lo cual, pues bueno, de esa semillita que lanzamos 3 personas, pues ahora eso ha crecido mucho y se ha desarrollado, ¿no? Pero que ahí pues empezamos a conocernos y a colaborar, ¿no? Por una parte más lúdica dentro de Zurich. Y ahí es cuando Oye, nos conocimos.
Qué interesante, porque veo que entonces os conocisteis realizando un intraemprendimiento, ¿no? Aunque a lo mejor no fuera con el core del negocio de Zurich, pero sí que haciendo un intraemprendimiento, lanzando un proyecto dentro de la propia compañía. Total, total. Y era un proyecto que al final que estaba bloqueado, que nadie lo entendía, que ¿por qué me pides dinero? Que 30.000 euros, ¿para qué los quieres? Y esto no tiene ningún sentido. Y como que todas las negativas, bueno, algo que también nos ha pesado cuando emprendemos, que hay muchas negativas, pero ya veníamos un poco, aprendidos de la Zurich, ¿no? Pues sí, ahí nos conocimos. Sí, ese fue el inicio, ¿no? Uno de los diferentes proyectos que nos hemos ido planteando en esa trayectoria en Zurich a arrancar juntos, ¿no? Luego hemos valorado más proyectos, ¿no? Cuando veíamos una oportunidad nos sentábamos, la analizábamos, pasábamos bastante tiempo juntos porque comíamos juntos muchos días y tal, entonces no parábamos de darle vueltas a la cabeza y diferentes proyectos y business case y demás, ¿no? Siempre hemos sido inquietos en ese sentido, hasta que apareció el proyecto de Mondo, ¿no? Que en aquel entonces pues ni siquiera sabíamos que se llamaba Mondo, ¿no? Estuvimos para Travel. Al principio era Travel. De Travel. Y este ¿Cómo business case, surgió este proyecto... Sí, ¿cómo surgió esa idea? ¿Cómo se os ocurrió? Bueno, pues un poco ligado con el rol que teníamos en Zurich en aquel momento, ¿no? Zurich lanzó el ramo del seguro de viaje, esto fue el año 2015 aproximadamente, y a mí me hicieron responsable de desarrollo de negocio de este ramo, ¿no? Y esto pasa mucho en las corporate, ¿no? Que te hacen responsable de algo y empiezas a remar y a tirar y a proponer ideas y te encuentras muchas veces con negativas o con que no es la prioridad en ese momento, o hay cambios de dirección y de política de la compañía que impiden progresar en proyectos en los que, pues en aquel entonces, pues yo veía muy claro, ¿no? Por dónde teníamos que llevar el ramo de los seguros de viaje en Zurich y costaba mucho hacer avances, ¿no? Entonces, pues oye, donde vimos que se podían hacer cosas y una oportunidad, lo comentamos entre los dos y decidimos hacer aquello que nos estaba costando mucho hacer en Zurich, pues por nuestra cuenta, ¿no? Que no fue algo rápido tampoco, ¿no? Porque estuvimos analizando este proyecto, pues no sé, más de 7, 8 meses, cada día teniendo reuniones, David y yo fuera de horas, haciendo análisis, el business case, la competencia, durante, pues no sé, pues esos 7 meses y hasta que al final pues dijimos, mira, ya no podemos avanzar más porque es que no tenemos horas y el próximo paso ya es hacer, bueno, pues un prototipo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y nos plantamos. La verdad es que David fue muy valiente porque, bueno, lo puedo explicar mejor, ¿no? Pero yo estoy soltero, no tengo familia, no tengo nada, ¿no? Y al final dejar una corporate, pues que teníamos los dos muy buena posición, éramos muy jóvenes, pero estábamos muy bien valorados dentro de la compañía. Y para mí hacer ese paso, digamos, a emprender, era algo que me apetecía, era algo que realmente entendía como algo muy bonito, y que si no iba bien, iba a ser un máster, ¿no? Para mí, iba a ser un máster de 1 año, de 2 años, y que luego pues volvería a una corporate, que igual que estaba en una situación pues X, pues podía estar en esa o mejor de una manera relativamente sencilla. Con lo cual, en mi mindset, hacer ese paso tampoco fue tan agresivo. Porque tenía ganas, tenía ilusión y tenía como una red de seguridad que era el máster, ¿no? Y si quieres hacer un máster, pues 1 año, 2 años y vas a perder X, ¿no? Pues X, 20.000, 30.000, 40.000 euros y luego pues volverás a una compañía, otra vez en comité de dirección, donde sea, porque ya estabas en esa posición, ¿no? Con lo cual no veía ahí ningún tema que a mí me doliese muchísimo, ¿no? Pero David tenía otra realidad personal y cuando David dijo, coño, vamos... Yo lo tenía claro, pero cuando David dijo vamos, pues para mí es ok, porque bueno, él tenía pues eso, ¿no? Un peque y otro viniendo, ¿no? Sí, el segundo en camino. Para emprender a veces hay que asumir determinados riesgos, ¿no? Y es un poco lo que dice Ricard, éramos jóvenes, si no sale bien, pues seguro que consigues encontrar otra alternativa, ¿no? Pero hicimos nuestro análisis, creímos que tenía un mínimo de viabilidad y decidimos lanzarnos. Había viento de cola, ¿no? En el sentido de que, pues, el Insurtech en aquellos momentos estaba muy verde todavía, entonces,
había muchas cosas que se podían hacer desde la perspectiva de mejora de experiencia de usuario. Vimos muchos factores que nos animaban a tomar la decisión y a probarlo y a intentarlo, ¿no? Y decidimos lanzarnos y por suerte salió bien, ¿no? Muy bien. Oye, una de las cosas que tenía en mente, vosotros pues tenéis puestos de responsabilidad en Zurich, erais jóvenes, una carrera prometedora, tenía que dar vértigo, ¿no? El decir, oye, estoy en la comodidad de una corporate, es una compañía estable, una de las aseguradoras más grandes del mundo, tengo una buena proyección de futuro, voy a dar el salto y me voy a lanzar a emprender con toda la incertidumbre que ello conlleva. Ya no solo es incertidumbre para vosotros, incluso vuestras familias supongo que os dirían, pero ¿qué vais a hacer, hijos? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer con vuestras vidas? ¿Dónde vais? Sí, sí. Hombre, ese último punto, luego iré al primero que dices, ¿no? Pero ese último punto, yo me acuerdo que las primeras veces que comunicaba o que explicaba qué quería hacer, hostia, pues en casa alguna discusión ha habido. Alguna discusión ha habido, ¿no? Por eso, justamente por eso, por el tema de, coño, tienes una carrera aquí prometedora que acabas de empezar, entre comillas, que tienes proyección internacional, y costaba entender, ¿no? Pero al final, es lo que decía David, hostia, si tú tienes la idea clara, si tú ves hacia dónde quieres ir, pues tienes que tomar, ¿no? O aceptar algunos riesgos, que es mejor aceptarlos con 32 que no con 52, que siempre es buen momento para emprender, ¿eh? Con eso no estoy diciendo que no lo sea, ¿no? El otro punto que te quería comentar es, hostia, dejar una corporate para emprender, y yo te diría que si eres una persona con atrevimiento, una persona curiosa, a veces las corporates no te dejan fluir, porque están muy jerarquizadas, son muy políticas. Si no entra dentro de la estrategia hoy, pues no tiene, nadie lo mira, nadie le da budget, nadie lo prioriza. Y si hoy tiene prioridad, muy bien, pero mañana cambia el CEO y cambia la estrategia, ¿no? Entonces, si a ti te gusta ser más políticamente correcto, pues una corporate está muy bien, pero si tienes ganas de hacer algo grande, algo diferente, tener impacto, de ver que tu esfuerzo tiene algo tangible, quizás las corporates pues están cambiando, no lo sé, pero en ese momento la Zurich, que tiene muchísimas cosas positivas, muchísimas, ahí pues nos encontramos un poco encerrados, ¿no? Y esa olla a presión también nos ayudó a salir, ¿no? Porque si en Zurich hubiésemos tenido, pues quizá, pues David, un poco más de margen para atacar este nuevo ramo que ahora comentaba, si yo hubiese tenido un poco más de margen también para aplicar o ejecutar esas ideas que tenía, pues no nos hubiese sentido tan presionados, ¿no? Entonces, como que todo va un poco a la par y al final necesitas un último empujón, y la corporate a veces te da ese empujón, ¿no? Porque te dice, bueno, esto es la estructura, esta es la jerarquía, esta es tal, y tienes que pasar unos procesos para llegar a X, ¿no? Y eso a veces, como digo, si es un poco rebelde, cuesta entender esa filosofía de una corporate, ¿no? Y ese es mi punto de vista. Pero como digo, la Zurich, chapó, es una escuela genial, te da metodología, puedes ver todas las áreas de negocio, te da estrategia, te da visión, te da eso, pues muchísimas cosas que al final nos han ayudado a llevar Mondo pues por el buen camino, ¿eh? Eso es fundamental. Innegable, totalmente. Oye, vamos un poco con Mondo. Mondo, hacéis seguros de viaje. El sector del seguro es uno de los más maduros que hay, donde crecer, al menos en las grandes aseguradoras, en cualquiera de sus ramos, en cualquiera de los productos que comercializa, es sumamente difícil y costoso, con productos muy estandarizados y comoditizados. En este entorno, ¿qué aporta Mondo como factor diferencial? Muy buena pregunta. Pues nosotros no creemos que sea solo un aspecto en concreto, sino que es la conjunción de varias cosas la que nos hacen diferentes y la que es un poco clave del éxito hasta ahora de nuestra propuesta de valor en el mercado, ¿no? Nuestra misión como compañía es hacer la vida fácil a los viajeros, y eso conduce todas nuestras decisiones, ¿no? Y tratamos de hacerle la vida fácil al viajero
tanto cuando busca la mejor combinación de coberturas para su tipo de viaje o para él como tipo de viajero, como si por desgracia tiene que hacer uso del seguro cuando está en destino. Los seguros, ya lo conocemos todos, ¿no? Son productos relativamente complejos que el ciudadano de a pie no normalmente conoce pues ni siquiera cuáles son sus riesgos, ¿no? Y menos cuáles son las coberturas que tienen que cubrir esos riesgos, porque viajar también tiene riesgos, ¿no? La sanidad fuera de España pues no es gratuita y en Estados Unidos una apendicitis te cuesta $25.000, una pequeña intervención o una noche de UCI, por ejemplo, son $10.000. Nosotros hemos tenido casos de gastos médicos por encima del $1.000.000 de coste, ¿no? Entonces, hay una serie de riesgos que el ciudadano de a pie o el viajero no conoce, y si los conoce, luego tiene que saber cómo cubrirlos, ¿no? Pues nosotros nos esforzamos en hacerle la vida fácil en ese sentido, en ayudarle a buscar la combinación de coberturas que mejor se adapta a su tipo de viaje, porque no es lo mismo un fin de semana a Francia que una semana a Estados Unidos o un año a dar la vuelta al mundo. Viajar por ocio que por negocio, en familia, para hacer deportes de aventura. Los riesgos son diferentes y las soluciones para esos riesgos son diferentes, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer la vida fácil en ese sentido, de cubrir esos riesgos de la manera más sencilla posible. Y luego, además, si tiene que hacer uso del seguro cuando está de viaje, pues también le intentamos quitar toda la fricción posible que existe a día de hoy en seguros. Ya sabes que los siniestros son procesos pues, muchas veces muy largos, con mucho papel, que se demoran en el tiempo sin información de cara al asegurado. Pues nosotros hemos ido aplicando capas de tecnología en estos procesos para hacer que sean los procesos más friendly posibles, ¿no? Entonces, al final, construimos un marketplace en el que se genera una competencia automática y nos ha llevado a tener el mejor producto y el mejor precio del mercado y probablemente también el mejor servicio postventa. Entonces, es una conjunción de cosas, perdona que me enrolle, José Carlos, pero es una suma de diversos factores, ¿no? Lo que nos hacen diferenciales y marcan un poco la diferencia en el mercado. Sí, oye, me han gustado mucho los datos que has dado de Estados Unidos, ¿no? Lo que te puede costar el ponerte enfermo allí, porque muchas veces en España tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y además gratuito o pseudo gratuito, porque al final lo pagamos todos con nuestras cotizaciones, ¿no? Pero no nos damos cuenta muchas veces, ¿no? de cuáles son los precios que está pagando la gente por la sanidad en otros países. Y claro, ahí pues cuando viajas no te das cuenta que si te pones malo no va a ser la experiencia que te vas a encontrar en tu propio país. Y a lo mejor la experiencia es mejor o peor según donde te pongas malo, pero va a tener un coste siempre. No es como aquí que nos sale pues eso, gratis, o por lo menos sales del hospital y no te pasan una factura. Y ese es un punto muy importante, ¿no? Y una de las cosas que debería animar más a comprar un seguro cada vez que viajemos. Y además, yo hay una cosa que me gusta de Mondo, que también le habéis metido alguna capa un poquito más allá, incluso el chat médico, ¿no? Que tenéis dentro de la aplicación. Contar un poquillo en qué consiste esto, que a mí me parece una de las cosas que es sencillo, pero que a la vez aporta muchísimo valor al usuario. Sí, pues esto es un poco lo que te comentábamos, ¿no? Nosotros tratamos de aplicar tecnología en todos los procesos con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Y uno de los servicios que ponemos a nuestros clientes es una app que, entre otras funcionalidades, tiene un chat médico 24 horas, ¿no? La mayor parte de las incidencias que ocurren durante el viaje, durante un viaje, perdón, son médicas y muchas veces son menores, pues un pequeño traumatismo, una reacción alérgica, una gastroenteritis. Y en la vía tradicional de uso del seguro de viaje, cuando tú tienes una incidencia de estas características, lo que pasaba es que tenías que llamar a la plataforma de asistencia en España, desde donde estés, desde Tailandia, desde Estados Unidos, llamada internacional a España, con su coste correspondiente, para que te busquen un centro médico al que puedas ir a tener una visita, ¿no? Nosotros aquí hemos mejorado esta experiencia de usuario pues simplemente a través de la app, ofreciendo un chat médico 24 horas. Al final el médico te consulta y te manda a la farmacia, oye, cómprate un Fortasec o un antihistamínico o un medicamento
para ese caso concreto y tienes el problema resuelto, ¿no? Luego te va a hacer seguimiento, a ver cómo vas evolucionando. Entonces, al final tienes una mejor experiencia de cliente y eres mucho más eficiente en la prestación del servicio, con lo cual es como un círculo virtuoso, ¿no? Que te permite, a su vez, ir mejorando la propuesta de valor. Pero el chat médico no es la única funcionalidad que tenemos en la app, ¿no? Desde la app, nuestros clientes, con un solo clic, pueden ponerse en contacto con la plataforma de asistencia 24 horas de manera totalmente gratuita. Están en una playa en Filipinas, paseando por Buenos Aires, y quieren hablar con la plataforma de asistencia, un clic en la app y están hablando de manera gratuita con esa plataforma de asistencia que le va a prestar el servicio que sea necesario. Esto es otro pain que hemos eliminado de los casos de uso del seguro tradicional. Estas llamadas a la plataforma de asistencia desde el extranjero son llamadas costosas o incluso en muchos casos que ni siquiera las puedes realizar, ¿no? Si tu operador de telefonía no te lo permite, ¿no? Entonces, esto es un poco nuestra filosofía, ¿no? Que comentábamos antes, hacerle la vida fácil al viajero. Genial, genial. Oye, doy fe de lo de las llamadas porque he de decir esto ya como nota al margen, que la última vez que estuve en el extranjero tuve que hacer una llamada y la propia compañía de teléfonos notó que el coste se estaba disparando y me cortó la línea y estuve 2 días con la línea cortada. O sea que es un punto muy, muy importante lo que estáis mencionando, el valor que aportáis al cliente. Y ahí, ¿creéis que ese ser customer centric, ese poner al cliente en el centro de todo, el tratar de facilitarle la vida, es una de las claves de éxito de Mondo? Totalmente. Al final, las salsas son, ¿no? Los ingredientes de la salsa son varios, ¿no? Primero, yo creo que no le damos la importancia que tiene, pero es fundamental y es clave, ¿no? ¿Cómo explicamos las cosas? El seguro es un sector gris, con tecnicismos, complejo, que no todo el mundo lo tiene por qué entender qué es una cobertura, qué es otra cobertura. Y como está el mundo de los seguros a día de hoy, pues lo hace muy difícil para el usuario final que no tiene por qué entender el mundo del seguro, ¿no? Entonces nosotros eso también lo cambiamos, lo explicamos de una manera súper sencilla, transparente, lo que cubre, lo que no te cubre, y eso al final también, aunque no sea una disrupción, nos acompaña en nuestra propuesta de valor, ¿no? Pero lo principal luego pasa por tener una segmentación y unos arquetipos de clientes y con lo cual unos seguros asociados a esos arquetipos que definen y defienden muy bien esa tipología de viaje, porque como decía David, hay 100.000 tipologías de viaje y con lo cual hay 100.000 necesidades a cubrir. Y lo que hacemos Mondo de una manera muy fácil, sencilla y transparente es asignar esos seguros a esos tipos de viaje. Y por último, como decías tú, siendo customer centric en generando una experiencia wow en todo momento, tanto en el proceso de compra como sobre todo en el momento de la verdad, que es el momento de claims, cuando tienes un problema, y ahí lo que intentamos es reducir al máximo los tiempos de respuesta, que genera un win-win, ¿no? El cliente tiene esa utilización del servicio de manera rápida y eficaz, que eso nos reduce los costes operativos y que al final eso a nosotros nos permite también ir mejorando el producto, el precio, que pues continúa atrayendo más clientes y es esa rueda que nosotros pues ya hemos empezado, ¿no? Lo importante y de cara al futuro es sobre todo ir digitalizando y automatizando esta parte de claims. Creemos que aquí es donde realmente pues, podemos marcar la diferencia. Que hayamos empezado, que empezamos hace 2-3 años en ese camino de automatización y digitalización de la parte de claims y realmente pues en nuestro roadmap es una palanca estratégica y clave, evidentemente. Genial, oye, perdona, José Carlos, por añadir a tu pregunta, ¿no? Porque ahora me ha recordado cuando al principio ha preguntado si ese enfoque customer centric nos ayudaba, ¿no? Claro. Y al principio, cuando arrancamos Mondo, me acuerdo perfectamente que llamábamos a todos los clientes. Claro, al principio vendíamos pues una póliza, 5 pólizas, luego 10 pólizas, pues llamábamos a todos los clientes para preguntarles nosotros personalmente por qué se habían decidido por nosotros, qué habían mirado de otros o con quién nos habían comparado, qué es lo que les había ayudado a tomar la decisión de decantarse por nosotros.
Y no solo a los clientes, llamábamos también a los que no nos contrataban, que a veces dejaban el email, entonces les enviábamos un email con un descuento agresivo de la hostia, de 50% de descuento. Para ver si nos permitían hablar con ellos y nos explicaban por qué no habían contratado con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso está embebido en nuestro ADN desde el primer día, así lo trasladamos también a todo el equipo, que es muy así, el equipo en la actualidad, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Porque al final el cliente, si lo escuchas muy bien, muchas veces te dice hacia dónde hay que ir, ¿no? Totalmente, qué bueno lo que habéis comentado y qué importante, ¿no? El tener siempre esa opinión del cliente para ver qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y dónde puedes tener áreas de mejora o, como se dice ahora, áreas de oportunidad, ¿no? Y cómo es ese proceso de contratar un seguro en Mondo, contárnoslo un poco por si hay algún interesado que tenga algún viaje próximo y diga, oye, que me voy a contratar un seguro en Mondo, que voy a un sitio y no me quiero poner malo allí y tener una mala experiencia. Yo creo que se va a sorprender porque es súper sencillo, es casi, yo te diría que automático. En menos de un minuto, pues ya tienes el seguro en tu mail, ¿no? O en la app de Mondo. Al final entras en nuestra web, que es heymondo.es, y nada, te preguntamos dónde vas, ahí dónde eres, ¿no? Normalmente pues en España, o de dónde sales, de España, a dónde vas, ¿no? Las fechas de tu viaje, de inicio y de finalización, de regreso aquí a España, con cuántas personas vas a ir, si sois familia o no sois familia, que son 3-4 preguntas, y con esta información ya hacemos ese research de esos arquetipos que antes decíamos y te hacemos una presentación de 3-4 tipologías diferentes de seguros para que tú puedas acabar de decidir cuál es el que crees que se ajusta mejor a tus necesidades, ¿no? Y además esos seguritos te permiten una mini personalización, ¿no? Pues si te quieres añadir pues deportes de aventura, porque vas a hacer algo de deportes de aventura, o te llevas el portátil y quieres añadir también equipamiento electrónico, tiene una serie de coberturas opcionales que las puedes añadir, ¿no? Y a partir de ahí, pues seleccionas digamos, el seguro que más te interesa. Nada, vas ya al checkout, rellenas los datos digamos, básicos, DNI, email, fecha de nacimiento, nombre y tal, y ya está. Ya tienes el seguro contratado, ¿no? Recibes un mail casi automáticamente y ya estás cubierto y puedes ir tranquilo a ese viaje que te hace tanta ilusión, ¿no? Que al final lo que hacemos nosotros es dar tranquilidad y calma para esos momentos de ilusión que todos hemos tenido y que vamos a tener después de esta pandemia, que es el viajar. Pues sí, pues sí. Y bueno, hablando de tranquilidad y calma, vamos a hablar un poco de cuando vosotros la perdisteis, porque antes de la pandemia teníais un crecimiento sano, constante, triple dígito anual, llega la pandemia y se cae todo. E incluso en algún mes tuvisteis hasta facturación negativa, porque para vosotros pues, es importante esa experiencia de usuario, ¿no? Y tratabais de facilitarle incluso la devolución de los seguros. ¿Cómo sentisteis en esos momentos? ¿Qué decisiones tomáis cuando veis que, oye, tenéis un buen negocio con un crecimiento sano y de repente llega una pandemia, un evento inesperado, se cae todo? Pues mira, yo decirte que la primera fue una decisión que yo tenía un viaje programado con mi familia de hacía 1 año y medio, era el aniversario de mi madre, 65 años, tal, y era difícil de cambiar, porque todavía no había estallado la pandemia, era principios de febrero, de marzo, principios de marzo, y la cosa se estaba poniendo fea, pero claro, tenía que ir a ese viaje con la familia, tal. Y claro, nos íbamos a Noruega y a hacer un poco de deporte, un poco de esquí y tal, ¿no? Y no me llevé el portátil, no me lo llevé, que siempre me lo llevo en todos los viajes. En ese digo, no me lo llevo porque es que lo voy a romper, no me lo llevo. Y total, que las cosas evolucionaron tan rápido que a mitad de ese viaje, pues tuve que hablar con la familia, con mis padres, con mi hermana y tal. Señores, que tenemos que volver, que no puedo estar aquí, que ha explotado todo y que no puedo estar aquí, que no puedo. Y nada, pues cancelé ese viaje, vuelo de vuelta, fue un show espectacular y así empezó mi periplo en la pandemia, ¿no? Estando en Noruega y volviendo rápido a Mondo, ¿no? Al final, para resumirlo, fue un caos, un absoluto caos, ¿no? Como decías, pues estamos con muy buena trayectoria, creciendo, no solo a nivel, digamos, de clientes o de GMV, también estamos dimensionando muy fuerte el equipo, pues para,
digamos, consolidar ese crecimiento y poner las bases del 2021, ¿no? Porque del 2020, y todo eso se fue al traste. Entonces, las primeras decisiones que tuvimos que tomar es trabajar 24 horas 7 durante, no sé, pues durante 3-4 semanas, porque teníamos inundaciones de mails, de llamadas, es que se cayó el mundo. No, es que teníamos, perdona que te interrumpa, pero es que teníamos cientos o miles, me atrevería a decir, de viajeros por el mundo cuando estalló la pandemia, ¿no? Entonces, había problemas de todos los colores, gente que estaba en la otra punta del mundo y que no sabía qué hacer, si iba a poder volver o no, buscando vuelos de repatriación a España. Teníamos gente que tenía planificado viajar por centenares en esos días, pues a Estados Unidos o a donde sea. Estados Unidos de repente cerró la frontera, pues claro, pues muchos clientes con muchas incidencias que queríamos dar apoyo de la mejor manera posible y esto nos obligó a todo el equipo, casi hasta los developers hacían atención al cliente esos días. Se paró todo, ni marketing, ni tal, ni IT, todo el mundo sacando tickets, todo el mundo haciendo customer care, hablando con clientes, llamando, mails, achicando agua. Fue algo surrealista. Pero luego, a la vez, claro, nosotros estamos trabajando en travel, ¿no? Y travel de largo radio. Entonces, la pandemia va directo a flotación, ¿no? Entonces, pues, coño, no te entran las pólizas porque no te puedes mover de casa. Si estuvimos encerrados no sé cuántos meses, fronteras cerradas. Entonces, ¿qué haces con el equipo, no? Que tenía digamos, una mecánica, una rueda, eso lo tienes que parar, tienes que, bueno, pues habilitar los ERTEs. Fue muy duro hablar con las compañías enseguida para ver, coño, había un nuevo riesgo que hasta la fecha no se conocía. Y eso, ¿cómo tenemos que dar solución a nuestros clientes? No podemos dejarlos ahí tirados. Tenemos que estar al pie del cañón. Esto no es te vendo una cosa y desaparezco, ¿no? Aquí tenemos que responder. Entonces, nosotros, pues como ya somos un gran distribuidor, pues tuvimos la fuerza suficiente como para habilitar algunos espacios donde aplicar cobertura, ¿no? Tanto pues, en cancelación como en asistencia médica con riesgos derivados del COVID, ¿no? Entonces hicimos ese trabajo también a contracorriente de habilitar los riesgos COVID dentro de nuestras soluciones aseguradoras, ¿no? Eso fue un trabajo también difícil porque no se sabía y no se sabe todavía pues, cómo va a impactar el COVID finalmente en la cuenta de resultados de las compañías y en la siniestralidad, pero para nosotros era un must, ¿no? No nos podíamos dejar tirados y no podíamos dejar, ¿no? Entonces, pues como fue un caos y con muchas variantes, ¿no? Pues variantes de eso, pues atención al cliente volcadísimos con miles de situaciones, algunas de ellas muy desagradables, sobre todo la gente que estaba en destino, como decía David, ¿no? También la gestión del equipo fue algo muy duro, que gracias a Dios el equipo lo entendió muy bien, toda la situación, fueron comprensivos, nosotros siempre hemos sido muy transparentes y ahí pues yo creo que ha habido muy buena comunicación y eso creo que lo hemos liderado bien, ¿no? Y luego toda la parte pues, de negocio, de cómo adaptar, ¿no? Las soluciones a los nuevos riesgos. Entonces fueron unos 3-4 meses realmente muy duros. Y como tú decías, ¿no? José Carlos, pues sin facturar y al final aquí también se va el dinero, ¿no? Y todo, con lo cual, hostia, pues la caja, el tema del cash flow también era una cosa que nos preocupaba. Pero bueno, pudimos capear, justo habíamos cerrado una ronda de financiación, ¿no? Sí, claro, eso hay que decirlo, ¿no? Que estuvimos en cierta medida tranquilos en ese sentido porque tuvimos la suerte de cerrar una ronda de financiación justo en febrero del 2020, ¿no? Entonces, aunque hemos sido muy quirúrgicos con los recursos durante todo este tiempo, estos últimos 2 años, pues tuvimos también esa suerte que teníamos caja para pechugar, ¿no? Y nosotros hicimos muchos escenarios, algunos de ellos muy pesimistas, ¿no? Por suerte, ninguno de esos escenarios tan pesimistas se convirtió en realidad, ¿no? Y al cabo de en el tercer trimestre, ¿no? A medida que se acercó el verano 2020, ahí ya empezamos a sacar otra vez la cabeza, empezaron a reactivarse en cierta medida los viajes. Y hasta hoy, ¿no? Sí. Esos momentos fueron realmente durísimos. Muy duros.
pero lo salvamos bien, estamos en otra situación. Ahí va, ahí va. Y cuando se empieza a ver la luz al final de la pandemia, o mejor dicho, la normalización de la vida con el virus, ¿cómo le va a Mondo? ¿Sois uno de esos negocios que ha salido reforzado o por el contrario herido de muerte? Bueno, yo si quieres empiezo, pero yo creo que hemos salido reforzados por muchos aspectos, ¿no? Primero, cómo nosotros en esa época tratamos al cliente. Al cliente nosotros le hemos tratado siempre como alguien de la familia, como alguien, un amigo. Y eso significa pues el trato, la cercanía, las soluciones. Y eso nos lo han agradecido por activa y por pasiva, porque nadie les daba soporte, ni las compañías aseguradoras aéreas, ni las otras, ni nadie les daba soporte a esos clientes y nosotros siempre estábamos ahí, a veces no con la mejor noticia, pero estábamos ahí dando la cara, explicando la situación y muchas veces haciendo excepciones, ¿no? Y con lo cual, ese pozo del cliente contento, del cliente satisfecho en momentos de crisis, en momentos críticos, eso yo creo que ha sido digamos, un pilar que nos ha ayudado a esa recuperación, ¿no? El segundo es que, coño, durante la pandemia nosotros nos hemos situado como, ya lo éramos, pero especialistas en viaje, que cubrimos los riesgos reales, los riesgos que a día de hoy están en el mercado, que están en los viajes y que nosotros ahí damos esa cobertura, esa fiabilidad y esa tranquilidad. Y eso es algo que ha corrido, digamos, se ha hecho notorio en el mercado y eso también nos ha dado pues más visibilidad, ¿no? en el segmento de Travel Insurance. Y por último, y que no es menos importante, es que dada la pandemia, el seguro de viaje forma parte, ¿no? Ya, digamos, del paquete del viaje. Antes quizá era una parte pues, más opcional, digamos, ¿no? Que mucha gente sí, si no, no, si voy a estar a Estados Unidos quizás sí, si voy a otros destinos no, pero a día de hoy el seguro de viaje es fundamental. En muchos países ya te obligan a contratar un seguro de viaje con cobertura COVID, evidentemente, para poder acceder a su territorio nacional y la gente cada vez es más consciente que hay riesgos que le pueden ocurrir, porque la gente, hostia, ¿me puedo torcer el tobillo? No lo sé, pero que puedo coger COVID asintomático es factible y que tenga que hacer cuarentena es posible. Y entonces, como que la gente es mucho más, eso, pues tiene mucha más conciencia del seguro de viaje y ahí pues nosotros estamos notando ese incremento. De viajes de momento hay pocos, pero en la penetración del seguro de viaje en esos viajes ha incrementado muchísimo. Y con lo cual pues vemos un periodo a corto, medio y largo plazo pues muy bueno para Travel Insurance y sobre todo para Mondo. Y bueno, ahí, sí, no, ahí lo que mencionabas ahora, ¿no? Travel Insurance, suena muy a nicho, ¿no? El seguro de viaje, suena muy a nicho dentro del sector seguros. ¿Cómo de grande puede hacerse Mondo? Pues es un nicho, de eso no cabe duda, de que es un vertical o un ramo dentro de la industria aseguradora, pero es que es un vertical muy grande si miramos a la foto global. La industria aseguradora ya sabemos todos que es una industria de trillions, ¿no? Inmensa. Inmensa y la industria de los seguros de viaje, pues aunque es una parte pequeña dentro de esa gran industria, pues al final también es grande si miras a la foto global, ¿no? Que es una de nuestras ambiciones. Nosotros pues tenemos una presencia de liderazgo en la escena B2C en España, pero nuestra ambición es global, ¿no? Quizá no fuimos muy oportunos, pero en agosto de 2019 lanzamos en Italia y luego en enero del 2020, todavía menos oportunos, ¿no? Lanzamos una plataforma .com pensada para viajeros anglosajones que están traccionando ambas muy bien y nuestra ambición es ser un player global, referencia en esos mercados target que nos hemos planteado, ¿no? En los cuales, pues, si vas sumando, pues al final es una industria también muy grande, ¿no? Totalmente. Oye, me consta que tenéis un roadmap muy ambicioso y muchos retos por delante.
¿cuál es el siguiente paso de Mondo? Y aquí voy a completar un poco más la pregunta, porque hace poco nos pasasteis un update de cómo estaba Mondo y cómo iba avanzando, ¿no? Y ya habíamos visto vuestro roadmap, que es un roadmap súper ambicioso, con crecimientos a triple dígito anual, y nos mandáis el update de enero y ya vais un 50% por encima de ese business plan, que ya era muy, muy ambicioso. ¿Cuál es vuestro siguiente paso? ¿Qué decisiones tomáis cuando veis que todo lo que estáis haciendo, digamos que está siendo muy bien recibido y muy bien acogido por el mercado? Mucho mejor incluso de lo que vosotros habíais esperado. ¿Qué hacéis ahí en esta situación? Bueno, primero lo celebramos y luego pues es seguir en esta línea, ¿no? Que es en parte inesperada, ¿no? Pero porque nosotros pues a finales del año pasado pues hacemos nuestros planes, ¿no? Dibujamos diferentes escenarios porque todavía estábamos envueltos y seguimos, ¿no? En un halo de incertidumbre que te obliga a planificar diferentes escenarios, ¿no? Y lo bueno es que este inicio de 2022 pues, está siendo muy bueno, por encima, como tú comentabas, del plan más optimista que teníamos. Y eso pues, es motivo de alegría, primero porque quiere decir que el sector se está recuperando, no solo a seguros de viaje, sino turístico en general. Contentos porque refuerza el proyecto y la propuesta de valor que llevamos tanto tiempo trabajando. Parece que la pandemia empieza a quedar atrás en ese sentido, ¿no? O esto es un síntoma de que puede estar empezando a quedar atrás después de mucho tiempo, de mucho remar, ¿no? Y la idea, José Carlos, es continuar con ese roadmap, esa hoja de ruta de expansión internacional y mejora de la propuesta de valor, ¿no? De continuar trabajando en hacer cada día más real esa misión de hacer la vida fácil a los viajeros, tanto cuando buscan la mejor cobertura de seguro, como si por desgracia tienen que hacer uso de su seguro. Y lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Pues si va tan bien y lo tenemos tan claro, pues es acelerar más. Ya íbamos como un cohete, ¿no? Pero, macho, las oportunidades están ahí para quien las quiere coger, ¿no? Entonces, como decías, estamos por encima de las previsiones más optimistas y hay un espacio pues todavía por crecer y pues por nuestra parte haremos todo lo posible para acelerar estos proyectos que decía David, ¿no? Pues con más recursos in-house y ir a por estos proyectos estratégicos, sin duda. Y con todas estas decisiones que vais a tomar en los próximos meses, incluso año, año y pico, ¿dónde veis Mondo dentro de 3 o 5 años? Muy buena pregunta también. Tú te sabes la respuesta porque has visto el PowerPoint y los Excels. Pero bueno, pues una compañía muy grande, ¿no? Con presencia relevante en los principales mercados anglosajones a nivel mundial, líder en los mercados target que tenemos en Europa y ofreciendo una experiencia de cliente única y disruptiva, ¿no? Porque al final se trata de cambiar una industria y devolverla a sus orígenes, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese espíritu de comunidad donde las cosas son sencillas para los miembros de la comunidad, cuando hay un problema se le atiende de manera rápida, ágil y sencilla. Y ese es un poco a grandes rasgos. Sí, para ser concretos en el tema de los países anglosajones, porque para nosotros son mercados muy atractivos y los centramos en 4, que luego pueden haber más oportunidades, pero donde nosotros tenemos el foco ahora de ser una referencia y market leaders, pues serían Estados Unidos, en Canadá, Australia y UK, donde ya tenemos estamos haciendo pruebas de concepto, la propuesta de valor está encajando muy bien y ahí es donde le pondremos mucho foco a nivel de distribución estos próximos meses. Genial, genial. Oye, bueno, lo primero, quiero comentarle a toda la gente que nos está escuchando que por favor se anime a poner las preguntas en el chat y que en breve iremos con ello. Y una última pregunta por mi parte, ¿qué consejo o qué aprendizaje compartiríais con un emprendedor que nos esté viendo en este momento? ¿Tiro yo o tiras tú? Dale, dale. Bueno, al final, a mí, yo no soy de dar consejos porque al fin no soy nadie, ¿no? Pero con mi experiencia, lo que a mí me ha ido bien y a lo que creo que a Mondo le ha ido bien es
que la gente que emprende, ¿no? Los founders, tengan un conocimiento muy profundo de ese sector al cual le van a dedicar tanto esfuerzo, tantas horas y tanta dedicación, ¿no? Ese conocimiento profundo, esa expertise, te va a ayudar a no cometer errores, a no dar pasos en falso, en no estar pivotando, en ponerte nervioso, en no perder confianza en ti ni credibilidad frente a terceros. Y ese know-how, ¿no? Esa expertise, esa experiencia se gana con los años, ¿no? Con lo cual, para mí nos ha funcionado muy bien y quizá nos ha dado mucha velocidad a Mondo, pues eso, ser expertos en una materia, ¿no? Aunque luego haya otras áreas que no conozcas, como puede ser, en mi caso, pues la parte de IT, ¿no? Pues que ahí, pues ahora entiendo más que cuando empecé, pero toda la parte de seguros lo teníamos muy claro cómo funcionaba todo, ¿no? Dónde estaban los grises, dónde estaban las dificultades, dónde estaban las oportunidades, cómo engrasaba la máquina, porque es un sector complicado. Y seguro que pasa en todos los sectores, ¿no? Que ningún sector es fácil. Con lo cual, saber muy bien de lo que estás hablando te ayuda a no dar pasos en falso, te ayuda a dar velocidad, en coger confianza en ti mismo y no perder la credibilidad entre terceros, como puede ser clientes, inversores o cualquier stakeholder, ¿no? Otro punto para mí que me ha ayudado mucho y que creo que es fundamental es no emprender solo. Que tener al lado un socio, un amigo, un compañero, que validar las cosas, que hablar en momentos de bajón, de momentos de subidón, pues te ayuda muchísimo, ¿no? Cómo te balancea y sobre todo pues que las decisiones que se toman pues tienen un mejor output, ¿no? Y para mí emprender con un co-founder o con un amigo, con alguien, que luego hay momentos difíciles, pero emprender con alguien que esté en tu misma línea creo que ayuda mucho, ¿no? Y quizá el tercer es que la incertidumbre pues va a ser parte de tu vida y parte fundamental. La incertidumbre, guste o no guste, va a estar ahí. Entonces, cuanto antes la aceptes, pues vivirás mejor. Si no aceptas la incertidumbre, pues lo va a tener un poco complicado. Hay que saber gestionar muy bien la incertidumbre, ¿no? Para ser emprendedor. No solo en el negocio, sino en la vida también. Sí, así es. No sé, esas son un poco mis reflexiones. No sé si compartes algunas, si no, quizás Totalmente. Quizá va a decir que no, que como emprender no... Mejor solo. Mejor solo. No, al contrario. Para mí es fundamental la parte de ir acompañado de alguien y es clave de muchísimas cosas, ¿no? No solo por el apoyo personal, que es muy probable que lo necesites porque emprender es duro, sino porque también te hace de frontón para muchas de las decisiones de negocio que hay que tomar, ¿no? Es una segunda opinión muy cualificada que mejora el output de todas las discusiones, ¿no? La parte del socio es fundamental, pero para mí, decir, para aquellas personas que se están planteando si emprender o no emprender, yo diría, si tienes un mínimo de red de seguridad, es decir, que no sea vida o muerte para ti emprender, que si el proyecto va mal significa muerte, no emprendas. Pero si tienes un mínimo de seguridad en caso de que el proyecto vaya mal, que tienes una alternativa o que eres un perfil solvente, que puedes encontrar otra alternativa, emprende, arranca, empieza. Muchas veces tienes la idea inicial y crees que esa es la que va a salir y no te das cuenta de lo que puede acabar siendo hasta que empiezas, ¿no? Muchos casos hay en el mercado, ¿no? Con lo cual, empieza, sin ser kamikaze, pero arranca, empieza, inicia. Ese sería mi consejo. Muy bueno, David. Tenemos 5 minutillos, pero vamos a ver si podemos contestar alguna pregunta del público, si os parece. Ya he mencionado algo antes, ahora mismo justo, Ricard. Vuestro perfil no es tecnológico, pero habéis desarrollado, Mondo cuenta con una app, cuenta con tecnología para dar soporte al negocio. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de montar esa parte sin venir de perfiles tecnológicos? Bueno, al principio nos apoyamos en un tercero y el primer año de vida de Mondo, que éramos Ricard y yo, trabajando cada uno desde su casa, pues teníamos tanto una agencia que nos ayudase con los temas de marketing como una agencia de desarrollo.
No fue sencillo para nada trabajar con un externo en la parte de IT, porque nosotros no somos técnicos, pero sí que tenemos mucha visión de hacia dónde queríamos llevar y qué queríamos construir, ¿no? Pero también es verdad que empezar con un tercero que te ayude, pues te sirve para empezar, aprender muchas cosas que a lo mejor no tenías identificadas, y luego cuando ya puedes disponer de un equipo propio, hacer el desarrollo con esa experiencia que has tenido antes, ¿no? Pero nosotros, ya te digo, al primer año lo arrancamos con una agencia externa que nos ayudó con la versión .1 Beta casi. Sí, beta casi, MVP de Mondo, pero al cabo de un año ya incorporamos a Nacho, que es nuestro CTO, prácticamente co-founder también, y ya tomó él las riendas de los desarrollos de IT y ha ido creando su equipo y haciendo todo ya in-house y a nuestro gusto, ¿no? Muy bien. Oye, otra pregunta que viene por aquí. Antes se ha comentado la estandarización de productos en el sector. Vosotros habéis innovado en los procesos, pero ¿pensáis que hay margen para innovar en los propios productos? Es un sí y es un no, es un mix. ¿Hay oportunidades? Sí, porque hay nuevos segmentos. Ahora, por ejemplo, con la pandemia ha aparecido uno o se ha destacado uno, ¿no? Que es el digital nomad. Es decir, con el tema del teletrabajo, pues podemos estar aquí en call, como si yo estoy en Tulum o tú estás en Bali, ¿no? José Carlos. Y ahí aparecen nuevas necesidades y ahí de esas necesidades, pues salen nuevos productos para cubrir esos riesgos, ¿no? Con lo cual, hay oportunidades todavía de segmentar, de ser más modular, de ser más preciso para cubrir esos riesgos, pero realmente donde creemos que hay la oportunidad de disrumpir el mercado es en la parte de asistencia, ¿no? En la parte de digitalizar digamos, la parte de claims. Con lo cual, por eso digo que es un sí y un no, donde nosotros le vamos a poner algún foco, pero no todos los focos en la parte de pricing, ¿no? Porque creemos que esa subsegmentación luego, claro, te va quedando niveles de nicho más pequeños, ¿no? Para atacar esos segmentos de mercado que quizá no son mass market, y donde está la carne está en ese mass market, pero que hay oportunidades sí, y no tanto en product, que lo estamos haciendo bastante bien, sino también quizá en pricing, ¿no? En cómo hacemos el pricing de esos viajes, que aquí yo creo que también hay un área importante de innovación. Genial, genial. Muy buena respuesta. Oye, creo que hay alguna pregunta más, pero vamos muy justos de tiempo, nos queda un minuto, así que vamos a dejar aquí este café con emprendedores. Muchísimas gracias, David y Ricard, por haber compartido vuestras experiencias con nosotros. Ha sido todo un placer teneros. Aquí despedimos este evento, no sin antes recordaros que el jueves 24 de febrero tendrá lugar el próximo evento de la Fundación, un Future Talks con Nuria Oliver, que nos contará en qué punto se encuentra el desarrollo de la inteligencia artificial y cuáles son las tendencias más prometedoras con esta tecnología. Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta mañana con nosotros y que tengáis un excelente día. Muchas gracias, Ricard y David. Un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Buenos días, hasta luego. Hasta luego.